Ahora esta reunión es muy, pero muy importante, Expo Agro, como todos los años, pero también estamos centrados en lo que va a pasar el viernes, porque el presidente Milei y en realidad su equipo, no él personalmente, seguramente Guillermo Francos y todo el equipo político, van a recibir a los gobernadores ya este próximo viernes. Ya anunciaron que el viernes va una tanda de gobernadores. Nosotros tenemos un mapita que les cuenta cómo está la cosa hasta ahora. Muchos dijeron que sí, la gran mayoría, como verán en el mapita verde, la gran mayoría dijo que iban a ir. Después veremos si tienen cosas que conversar o no, o lo hacen a puertas cerradas, a pacto cerrado, digamos, los 10 puntos que él marcó. Creo que algunas cosas van a conversar. Seguramente. Y también están los gobernadores por el no, que son muy pocos. Son pocos y esto es en relación a lo que decíamos del pacto del 25 de mayo. No a la reunión del viernes, que lo que decidió ayer Nicolás Pose con Luis Caputo, con Guillermo Francos, es invitar a todos juntos. ¿Todos? ¿Los 24? A los 23 más la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 mandatarios provinciales, invitarlos juntos a la Casa Rosada. Yo creo que, porque no lo terminan de confesar, con la estrategia de que, María Laura, si empiezan con las reuniones sectoriales y regionales, terminan dilatando mucho la negociación, complicándose y prefieren tenerlos a todos juntos. Tirarles la batería de medidas que tienen pensado para el alivio fiscal, tirarles que eso es a cambio de la ley bases, ¿sí? Que quieren la ley bases a cambio de eso. Tirarles sería decirles no hay opción, esto es así. Ahora digan que sí a todo esto y después hablamos. Sí, en principio sí, después obviamente se abre. En la ley bases hicieron lo mismo, la tiraron y después hicieron modificaciones. Acá se supone que la idea es que no pase lo que pasó en diciembre, donde todo el paquete fiscal lo tuvieron que sacar y demás. Ya asfixiaron a las provincias, ya le sacaron recursos, ya presionaron, ya las provincias saben con quién están negociando y tienen la necesidad. Entonces van a plantarse de otra manera todos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto es, creo que todos no quieren quedar dentro de este colectivo que se llama La Casta, que es lo que Milei dice, si me dicen que no, quedan expuestos. Tenemos la suerte de tener a Ana Iparraguirre, que nos va a acompañar en el programa de hoy y nos va a ayudar a analizar todo esto que estamos viendo. Este mapa, otra vez lo voy a citar a Carlitos Pañi porque dice, atención, que la batalla hoy es en las provincias, la batalla es por las provincias, ahí está la batalla. Por eso nos propusimos en el programa hablar con los gobernadores. Ayer hablamos con Yarlora y tenemos a Nacho Torres en línea, tenemos a Nacho Torres conectado para conversar con nosotros, el gobernador de Chubut. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nacho? Hola, buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿viste el tema planteado? ¿Vas a ir el viernes? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Cómo te llamaron? No, todavía no llegó formalmente la invitación, pero sí informalmente y vamos a estar presentes. Previo al viernes tenemos una reunión muy importante donde convocamos también al ministro del Interior y al propio presidente de la Nación en Puerto Madryn, donde básicamente lo que vamos a plantear es cuál es el rol histórico que tienen las provincias en esta masa coparticipable federal y también poner blanco sobre negro sobre algunos conceptos que están errados, ¿no? Porque yo escucho que se habla mucho de alivio fiscal contra aprobar una ley. Eso conceptualmente es un error grosero. Nadie está hablando de alivio fiscal. Alivio fiscal en todo caso es bajarle los impuestos a los contribuyentes. Nosotros lo que estamos planteando es que se haga justicia, una reparación con el federalismo, donde históricamente, de hecho desde la época de Alfonsín hasta ahora, los impuestos fueron creando asignaciones específicas para contraer la coparticipación que le corresponde a las provincias. Y por otro lado, la Nación le delega a las provincias que se hagan cargo de la educación, de la salud, de la seguridad y en muchos casos sin los recursos correspondientes. Es una discusión más que importante y creo que es fundacional también para la Argentina que queremos, una Argentina federal, ¿no? Nacho, ¿esto está dentro de los 10 puntos o no? Esta discusión, o los 10 puntos son a libro cerrado, lo que llama el gobierno el alivio fiscal. Ustedes queda claro que vas a plantear este tema. Pero lo vamos a plantear. Yo celebro que hayan dos cuestiones. Primero, poner un manto de sensatez y bajar la agresión y el nivel de violencia y falta de respeto, que creo que culturalmente es peligroso a donde se llegó. Por otro lado, si bien a título personal también cuesta un poco dar vuelta a la página por distintos agravios que hemos recibido,
tomamos la decisión de poner un parate y decir, bueno, le pedimos diálogo al gobierno, el gobierno accedió al diálogo, sí, y dentro de esos 10 puntos sí, está también la discusión de la coparticipación federal. claro. El jueves, un día previo al viernes, vamos a primero conformar lo que establece la Constitución y empoderar a las regiones. La Patagonia se va a constituir como región, donde como región supranacional las provincias le pueden delegar facultades. Entendí porque lo sabemos de hace tiempo, porque vos lo contaste también. El 7 de marzo hay una reunión de las provincias patagónicas, que son 6, y que se van a constituir formalmente en una región. Una agenda de desarrollo regional para colaborar con lo que necesita el país, que es que se exporte más, tener más divisas, agregarle valor a nuestros recursos, tener más densidad de empresas, en paralelo a una agenda necesaria de equilibrio fiscal. Necesitamos una agenda de crecimiento, en criollo generar trabajo. Ahí la Patagonia tiene muchísimo potencial y lo vamos a poner sobre la mesa también como parte de discusión de lo que viene. A ver, siguiendo lo que estábamos conversando al principio, para entender, recién decía Gaby Ziblatt, les tiran los 10 puntos, o sea, esto, y después empezamos a hablar. Esto es la idea del gobierno, describía Gabriel. En estos 10, vos decís, uno de los 10 puntos es la coparticipación y hay que conversarla. O sea que no es que los 10 van a libro cerrado. Más allá de lo declarativo, que la verdad estamos todos de acuerdo, porque vendría a ser la cáscara. Más allá de lo declarativo. Federal, un pacto federal tiene que ser vinculante la voz del interior productivo, por lo tanto, no es cierto que es unilateral. El viernes se van a discutir un montón de cuestiones donde en muchas no vamos a estar de acuerdo probablemente. Por ejemplo, un punto que se va a tratar el jueves tiene que ver con quién es el poder concedente en la renegociación de las hidroeléctricas. Lógicamente, Nación va a sostener que es Nación y las provincias vamos a sostener lo que dice la Constitución, que es que los recursos son de las provincias. Y está bien que esas discusiones queden saldadas definitivamente, porque históricamente todos los gobiernos nacionales hicieron los distraídos. Por eso hay una oportunidad en que, más allá del conflicto no que haya llevado a esta decisión, que el gobierno haya tomado la decisión de discutir verdaderamente un país federal, creo que es un avance histórico. Bueno, ojalá que se queden saldadas, como vos decís, ojalá sea así y no haya tanta distancia entre lo que plantean unos y plantean otros. Ustedes se van a presentar, los gobernadores patagónicos, como en un bloque, digamos, presentando las mismas ideas, los 6. Sí, y también poniendo, a ver, creo que de alguna manera conocer de dónde venimos y conocer cómo funciona esta matriz fiscal regresiva, distorsiva y centralista, es también que todos los ciudadanos y todos los contribuyentes sepan a dónde van sus impuestos. Porque hay mucha mentira y hay también mucha picardía comunicacional, como por ejemplo esto de decir alivio fiscal cuando no es alivio fiscal, que nosotros vamos a decir la verdad a todos los argentinos, cuánto generan las provincias, cuánto reciben, de qué se hacen cargo las provincias, de qué se hace cargo la nación, porque es una discusión, insisto, fundacional para una Argentina federal y que aparte las provincias tenemos también la responsabilidad de en un momento muy difícil, contener a los sectores más vulnerables, contener a, no sé, por ejemplo, en mi caso, a la UOCRA ante una retracción de la obra pública nacional, donde las provincias nos vamos a hacer cargo de muchas de esas obras que debería hacer la nación. Y en esa discusión esto también tiene que ponerse sobre la mesa, se tiene que saber y tiene que formar parte de ese acuerdo federal. Bueno, está claro que con todos los gobernadores, como dijo Gaby, que todos juntos de esto no se va a poder conversar, hilar fino, tendrá que organizarse otro tipo de conversaciones más personales, ¿no? O por bloques, o por regiones, o como sea, porque el viernes, dice Gaby, los van a invitar a todos, van a estar todos juntos, pero hay algunas cuestiones que tenemos que hablar. Una es del impuesto a las ganancias, que es lo que hablamos recién con Willy, que es algo que aparentemente está decidido que vuelva, porque los gobernadores lo piden todos. Sí, la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Sí, te escucho, Nacho. Bueno, ahí también hay alguna subjetividad en el mensaje, porque quien pide la vuelta primero es el Fondo Monetario Internacional en un esquema de progresividad de la matriz fiscal y el propio gobierno nacional. Nosotros lo que planteamos en su momento, y votamos en contra los
diputados de Chubut, fue porque en medio de una contienda electoral, esto hay que recordarlo, el exministro de Economía planteó una compensación para las 2 o 3 masas salariales que pierden las provincias con respecto al costo fiscal No lo planteó, lo consiguió, digamos, lo decidió. Casualmente, se llevó adelante. Casualmente, cuando el proyecto llega al Congreso, ese articulito que estaba redactado desaparece. Claro. ¿Por qué desaparece? Porque la intención era tener a los gobernadores a tiro de aportes del Tesoro a modo de coacción. Eso no es un país federal, eso es extorsión. Por eso, más allá de ganancias, que es una cuestión que incluso conceptualmente decir que el salario no es ganancia también es acertado, tiene que ver es un factor complementario a lo que es la masa coparticipable. Si estas asignaciones específicas le quitan a las provincias recursos que son de las provincias, nosotros, la respuesta puede ser tranquilamente, no necesitamos un peso de nación. Y te explico por qué. Mira, te doy el ejemplo de Chubut. Nosotros logramos superávit primario más allá de la bomba financiera que nos dejó el gobernador Arcioni. Pudimos hacer el ajuste necesario sin celebrarlo, porque sabemos que hacer un ajuste es doloroso y hay mucha gente que sufre. Pudimos lograr algo histórico después de 10 años, que es que empiecen las clases de una vez por todas en la provincia de Chubut. Y en paralelo estamos sosteniendo un esquema de gasto de capital para hacer obras del gobierno nacional sin pedirle un peso. Nacho, perdóname, ¿ustedes no necesitan la coparticipación del impuesto a las ganancias? Esto que va a volver en un 70% a las provincias. No, es que la masa coparticipable es una. Bueno, o sea, está bien, pero esto de que vuelva el impuesto a las ganancias, ¿ustedes están a favor o están en contra? No, pero por supuesto nosotros no es que la necesitamos, nosotros es nuestra, es de las provincias. Es de las provincias. Entonces, pero si todavía, digamos, hay que instrumentarlo. El tema de que se vuelva a pagar impuesto a las ganancias para estas categorías, como describíamos. ¿Estás a favor? Eso es lo que nosotros queremos ver qué plantea el gobierno, porque el gobierno por un lado plantea que se retrotraiga la medida y por otro lado, María, plantea un nuevo impuesto que tiene que ver con quienes ganan más, con distintas variables. Entonces no es lo mismo lo que era el impuesto a las ganancias antes, lo que puede ser ahora en un contexto de mega inflación. No, espérame un minutito, a ver si tenemos info de lo que el gobierno plantea. ¿Qué plantea? ¿Plantea retrotraerlo o, como dice Nacho Torres, hay una opción, un plan B? La idea original era cambiarle de nombre, ponerle impuesto a los ingresos en primer lugar, y después hay una reunión convocada con los ministros de Economía de las provincias para el día de mañana, que seguramente creo que lo van a informar ahí, a las provincias, ahí el gobernador seguramente va a estar informado. Y la idea es, de vuelta, bajar el mínimo no imponible, quitar eso de... ¿Pero es parecido a retrotraerlo? Es parecido a retrotraerlo. Es más o menos la misma gente que va a seguir. Estamos hablando del impuesto a las ganancias y es clave para ¿cuántas personas? ¿800.000? Y calculale, y sí. 800.000 y sus familias. Las escalas, porque cuando el gobierno lo coqueteó la otra vez, planteaba unas escalas distintas, no lo mismo que pagaban antes los que pagaban impuesto a las ganancias, sino empezar de una manera mucho más paulatina. Eso es lo que el gobierno dice estar dispuesto a hacer. Dice Willy que va a hacer prácticamente lo mismo. Y esto es interesante si es la información. O sea que en los hechos, los que pagaban antes van a pagar ahora. Seguramente. Lo que... Nosotros tenemos otra información, tenemos otra información que tiene que ver con otras escalas y que tiene que ver también con el costo que implicó todos estos meses, que hay presentaciones hechas en la Corte, creo que de la provincia de Corrientes, de Mendoza. Entonces, una vez que tengamos la información, sería irresponsable ahora decirte vamos a estar o no de acuerdo, porque queremos tener información concreta, técnicamente claro qué implica eso, y también que esté abierto a ver otra discusión, que el jueves hay una oportunidad también, y creo que más allá de la discusión de fondo, de que el gobierno muestre que tiene la humildad suficiente de escuchar al interior productivo. Por eso reiteramos la invitación al presidente, al ministro del Interior, a que se haga presente en Puerto Madryn el jueves, porque además de tener una agenda, insisto, de equilibrio fiscal y de coparticipación,
tenemos que tener una agenda de desarrollo, de crecimiento y de generación de trabajo de manera urgente en la Argentina. Gaby, ¿querés preguntarle algo a Nacho Torres? Que tiene que ver, ¿cómo le va, gobernador? Con el discurso de Milei de la semana pasada, del viernes, sigue planteando esta cuestión de él es el cambio y los que se oponen no son el cambio. En esa discusión, ¿vos te sentís más cerca de esa idea de cambio que plantea Milei o creés que está yendo demasiado fuerte y que no debería ser de esa manera? Mirá, Gaby, nosotros de muchas de las cosas que dijo Milei, no solo las sostuvimos, sino que las hicimos en mi provincia. Y las hicimos desde el momento uno, y vos también sabés que dimos batalla contra un sindicato extorsivo, muy poderoso de la provincia, que atentaba contra el desarrollo productivo de nuestra provincia. Dimos peleas muy importantes y estamos de acuerdo con que hay que terminar con los vicios de la mala política. Sí te puedo hacer una salvedad, y que yo lo creo generacionalmente, y es que me parece que denostar a la política está mal. ¿Por qué? Porque la política no es mala, la política es una herramienta transformadora. Los malos son algunos políticos. A esos corruptos, a esos chorros, a los que hacen política para alimentar el ego, está perfecto. Esa es la casta que tenemos que enfrentar. Pero sin política, sin diálogo, la verdad que es muy difícil lograr la masa crítica para hacer esas transformaciones profundas que necesita la Argentina. No sé vos, Gaby, pero yo me imagino como un momento tenso cuando ellos se encuentren, porque lo que siente Milei es que se le plantó el gobernador cuando fue a la justicia, porque también se siente lastimado y además agraviado el gobernador de Chubut, más allá de que estén en otra frecuencia ahora, ¿no? Y no solo con Torres, creo que con todos los gobernadores. Ese momento donde los reúnan va a ser un momento tenso porque los gobernadores se sienten agraviados, se sienten tocados, no en sus bolsillos, sino en las arcas de sus provincias, con cuestiones. A ver, el Fondo Nacional de Incentivo Docente es algo que a muchos les dolió mucho, es parte de la discusión que va a hacer ahora. El tema del transporte también, el subsidio al transporte también. Las ayudas de adelantos transitorios que daba el gobierno nacional siempre, incluso también durante el gobierno de Macri, también les dolió mucho. Entonces ahora la discusión es otra. Tienen un problema. Milei se mantiene en la imagen y eso lo saben los gobernadores. Es muy difícil esta cuestión porque ¿quién va a pagar el ajuste? Creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos los días. Porque el ajuste lo estamos viviendo y el temor es que lo paguen. Cada uno tiene miedo de pagarlo, ¿no? Sí, te escucho. Gaby dijo algo que es importante. Él pone en medio de un debate la imagen. Yo creo que lo peor que puede hacer un dirigente es especular sistemáticamente con el costo o el oportunismo político de la coyuntura. Muchos me llamaron en medio de este conflicto diciéndome: Nacho, te vas a pelear con un presidente que mide, 50, 60 puntos. La realidad es que nosotros no plantamos bandera de guerra para pelearnos contra Milei. Eso es falso, es mentira. O sea, nosotros defendimos algo que nos corresponde con el convencimiento de tener la razón y entendiendo que es un acto de justicia también reivindicar todo lo que generan las provincias y que durante muchísimos años y distintos gobiernos se vienen dilapidando sistemáticamente. Yo no creo que haya que volver a la discusión inconducente de los agravios personales. Yo creo que un dirigente tiene que estar por encima de eso y por eso en mi caso no va a ser incómoda la reunión, todo lo contrario, porque voy a poner sobre la mesa no solamente lo que las provincias necesitan, sino también todo lo que las provincias, y en el caso de Chubut, tiene para llegar al gran objetivo que quiere la nación, que en definitiva es que la Argentina salga adelante. No veo una reunión incómoda, veo una reunión que tiene que ser bisagra a lo que viene. Ojalá que no. Ana, ¿querés decir algo? Sí, coincido con lo que decía el gobernador. Me parece que en muchos momentos de su gestión y de su carrera política, Milei mostró un gran pragmatismo. El anuncio de Francos de hoy respecto del IVA creo que es tirar una bandera blanca. Del impuesto a las ganancias. Del impuesto a las ganancias, sí. Perdón. Es tirar una bandera blanca, decir, bueno, estoy dando a cambio algo que los gobernadores venían pidiendo para que se sienten en la mesa, y está volviendo para atrás, reconociendo y tirando el manto de duda de que esto puede fracasar, pero me parece que la convocatoria que ha tenido hasta el momento es una convocatoria grande, considerando que no tiene ningún gobernador de su color político y que está mostrando este pragmatismo. Veremos si efectivamente en la reunión logran llegar a un punto de acuerdo. Pero te aclaro a ver, una no cosa va a estar más. Milei, y sabemos que Guillermo Francos es un dialoguista, es un hombre político, ¿no? Que hace política. Sí, pero no creo que se haya lanzado a decir eso
eso hoy sin No, tener por algún supuesto que tipo de no. Es más, respaldo. Franco lo escuchamos hoy hace un ratito desde Expoagro diciendo que quiere el diálogo, con los gobernadores, ¿no? Y además otra cuestión interesante es que este diálogo es un diálogo sobre cuestiones muy sustanciosas. Durante muchos años estuvimos paralizados en esta cosa de kirchnerismo, antikirchnerismo. El otro es malo, no le hablo, pero no hablábamos de los temas profundos de la Argentina, como es el federalismo. Bueno, me parece que es una oportunidad para tocar y llegar a unas soluciones en las bases de la Argentina, y pareciera que hay mucho más consenso y apertura a tener esta discusión y tratar de llegar a algunos acuerdos de lo que había en el pasado. ¿Por qué? En gran parte porque la opinión pública está demandando muchos de estos cambios. Ojalá sí sea, ¿no, Nacho? Ojalá sea sincero y ojalá, No, insisto en esto, sincero ¿no? La debe importancia ser. Ojalá pueda haber Ojalá. un entendimiento. Sí, e insisto, para mí es importante que el gobierno tenga la humildad de escuchar al mal llamado interior de la Argentina, ese interior productivo que con tanto esfuerzo, con tanto trabajo le ha dado tanto a la nación y que muchas veces no se ve reflejado en resultados tangibles, en obras a escala que necesitamos para exportar más y para generar más trabajo. Es muy injusta la palabra interior porque engloba toda la Argentina y la deja como afuera, ¿no? Es muy loca, muy injusto. Para que no haya dudas, si tenés un ratito más, vamos a compartir el momento en que de alguna manera repitió Guillermo Franco que quería hablar con los gobernadores. Mirá. El presidente en su propuesta lo dijo así, y yo creo que es una cuestión natural que en las conversaciones con los gobernadores como muestra de buena voluntad recíproca hacia un pacto el 25 de mayo, tratemos los temas que a cada una de las partes les interesa. Los gobernadores están preocupados por su situación fiscal a partir del recorte que se hizo durante la gestión anterior por el famoso tema del impuesto a las ganancias, y la Nación también está interesada en algunas normas que estaban dentro de la ley bases y que nosotros consideramos necesarias para acelerar el proceso de crecimiento, de desarrollo de la Argentina, ¿no? El presidente también lo ha expresado eso con mucha claridad. Podemos gobernar así, solo que va a tardar más tiempo conseguir duplicar el PBI per cápita de los argentinos. Bueno, me parece que está clarísimo lo que dijo, ¿no? Nacho, ¿escuchaste? Por otro lado, nos queda una duda, que es, ayer hablamos con Yarlora, con esta idea de conversar con los gobernadores, y Yarlora decía, no podemos esperar 2 meses, faltan 2 meses para el 25 de mayo, digamos, como que hay cosas que hay que resolver antes, por la urgencia y por los padecimientos económicos de la gente. Totalmente, por eso hay que dejar de discutir pavadas, concentrarse en lo importante, en una agenda de desarrollo, una agenda de gobierno, donde las provincias son aliadas del gobierno nacional. Y me parece que el hecho de que haya una convocatoria para el viernes responde un poco también a esa urgencia de un país que necesita respuestas y no resiste, insisto, una frustración más. Sería muy triste que con la gran oportunidad que tenemos y con la gran oportunidad que tiene el gobierno también de ser un gobierno reformista, en serio, por peleas inconducentes no se llegue a esa masa crítica necesaria para sacar adelante la Argentina. Creo que todo el mundo está de acuerdo con esta frase que dijiste. Hay una enorme oportunidad de cambiar las cosas, de mejorarlas y no podría desaprovecharse. Sobre todo la oportunidad de que la gente está dispuesta a los cambios. No quiero dejar de hablar de esto que vos lo nombraste en el paquete, pero que lo vengo anotando hace días. ¿Qué cambió para que después de 10 años haya clases en Chubut ahora? Digamos, ¿cómo se hizo? ¿Y qué pasó esos 10 años? ¿Cómo puede ser que recién ahora se haya logrado, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Mirá, parte de gobernar es explicar. El gobernador anterior, Mariano Arcioni, Sí. creó una de las crisis más importantes económicas, financieras, fundiendo una provincia prácticamente imposible de fundir como Sí. es Chubut. Pero el momento bisagra fue prometer acuerdos paritarios que eran imposibles de cumplir, y eso generó un rosario de problemas, conflictividad gremial, que en los últimos 6 años solamente hubo un ciclo lectivo completo. Tenemos chicos que están en 4º grado, no saben leer y escribir, y eso genera réplicas más allá de lo académico también emocionales muy complejas en una generación entera de chubutenses. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Ni más ni menos que sentarnos
con todos los gremios estatales y explicarles que tenía que haber un diferencial, una recomposición salarial para los docentes. Creamos la ley de profesionalidad docente, nos hicimos cargo del FONID, que el gobierno nacional eliminó, pero lo más importante, vos me preguntás, ¿qué logramos? Claro. Es sentarnos en una mesa y explicarles con un movimiento ciudadano transversal a todos los espacios políticos, gremiales, empresariales, que no hay más margen para que los chicos estén afuera de la Pero espera, son 10 años. En 2 meses sentaste a todos. ¿Entendés que es muy loca la Argentina en ese sentido, que haya esperado 10 años y que se podía hacer, ¿entendés? Se podía hacer. Mirá, no era imposible. Hicimos un programa de responsabilidad social empresaria, sí, donde las cámaras pusieron muchísimo dinero en este esquema de austeridad para poder terminar las escuelas en tiempo y forma. Los vecinos iban a pintar las escuelas, vecinos de pueblos muy chicos del interior, para que sus hijos puedan empezar las clases en tiempo y forma. Hubo realmente un movimiento ciudadano en la provincia de Chubut para que empiecen las clases y, de hecho, después de muchísimos años, el primer acto por la positiva en frente al Ministerio de Educación, con todos los actores, con todas las fuerzas vivas de la provincia, se dio en el marco de este gran acuerdo ciudadano para que empiecen las clases y recuperar algo de todo ese tiempo que lamentablemente se perdió. Son 10 años, por eso no quería dejar de preguntarte. Me parece muy interesante, ojalá esto pueda replicarse. En solo 2 meses se pudo hacer. Hay una disposición de la gente que hay que aprovechar en estos momentos, ganas de cambiar las cosas y en ese sentido... felicitaciones, creo que es lo que tiene que suceder en todo el país, es la normalidad, pero hay muchas provincias, ya sabemos, Santa Cruz es otro de las provincias que es una vergüenza a la situación que se llegó y le vamos a dar espacio también a estas cuestiones. Se pueden resolver estas cuestiones. Gobernador, perdón, hago un paréntesis, el Vidal, gobernador Claudio Vidal hizo un gran trabajo, también logró que empiecen las clases, incluso dando batallas muy duras también contra algunos sectores que no querían por cuestiones políticas partidarias que empiecen y lograron empezar las clases. Así que me parece que más allá del caso de la provincia de Chubut, Santa Cruz también es otro ejemplo de que con esfuerzo y diálogo se puede lograr. Increíble. Gracias, Nacho Torres, por haber hablado con nosotros. Muchas gracias por este rato. No, por favor, gracias a vos y un abrazo a todo el equipo del canal. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Ojalá podamos seguir hablando con todos los gobernadores. Me parece lo más importante escucharlos, porque ahí está la cosa ahora, ¿no? No son el interior, no son el interior. Son las provincias donde sucede la Argentina, ¿no? Exactamente. ¿Tenemos información urgente? Tenemos información urgente.